saludar a Gustavo López. Gustavo, muy buenos días. Daniel Tonietti y Adrián Murano te saludamos. ¿Cómo estás? Daniel, Adrián, buen día. ¿Cómo andan? Bien. Te queremos escuchar atentamente. ¿Cómo está la cuestión de los aumentos en las telecomunicaciones, Gustavo? Bueno, yo calculo que a más tardar, si no es esta semana, el lunes de la semana que viene, nosotros vamos a comunicar a los usuarios y a las empresas el aumento autorizado. A partir del decreto 690 ocurrieron tres cosas. Un congelamiento por única vez hasta el 31 de diciembre. De allí, una fijación de precios por parte de las empresas, pero con autorización final del Ente Nacional de Comunicaciones. Es decir, las empresas anuncian lo que quieren aumentar y nosotros le contestamos sí, no y cuánto y por qué. Así que el aumento no va a ser del 20%, esto ya nosotros lo dijimos, el aumento va a ser sensiblemente inferior. No lo quiero adelantar oficialmente porque lo vamos a comunicar, digo, al público en general, pero el mecanismo a partir del decreto cambió. Es decir, es el ENACOM el que dice cuánto se puede aumentar y cuánto no se puede aumentar y de qué manera se puede aumentar. Así que lo primero que hago es desmentir cualquier argumento cercano a la cifra que están anunciando las empresas a este momento. Y segundo, junto con el descongelamiento, nosotros también vamos a anunciar el abono social, es decir, la tarifa social, el servicio básico universal y obligatorio, que contempla el decreto 690. El decreto 690 contempla además una tarifa distinta para aquellos que están en condiciones sociales comprometidas, los que cobran la asignación universal por hijo, las jubilaciones mínimas, las pensiones no contributivas. Digo, a modo de ejemplo, ¿no? El universo que fue el decreto 311. Y ese sector de la población va a poder acceder a un servicio más reducido, pero con un importe sensiblemente inferior para que nadie quede afuera. Ese es el gran objetivo. Bien, Gustavo. El gran objetivo es ese, Daniel. Estamos hablando con Gustavo López, quien es vicepresidente del ENACOM. Sobre la tarifa social de telecomunicaciones, ¿qué servicios va a contener? Bueno, va a contener, después va a haber precisiones, pero la de la telefonía celular va a contener llamadas telefónicas, va a contener la utilización de WhatsApp. Digo, no puedo en este momento dar los detalles porque vamos a anunciar los detalles todos juntos. Bien. Pero digo, va a contener mensajería y va a contener telefonía. A ver, vas a poder hablar por teléfono y vas a poder utilizar datos para la comunicación de la mensajería instantánea, como el caso del WhatsApp, que hoy el WhatsApp, hay que decirlo, es el principal medio de comunicación, es un medio de comunicación en sí mismo, ¿no? Porque lo utilizás para hablar por teléfono, lo utilizás para mandar audio, lo utilizás para trabajar, lo utilizás para comunicarte con tu familia. Bueno, tengo varias dudas respecto a esto. Perdón, y a ese servicio se le va a adicionar un servicio más amplio de navegación, o un servicio de navegación. Es decir, la tarifa social se va a dividir en dos partes, y lo que no puedo es dar ningún tipo de precisión hasta el momento, porque es lo que vamos a anunciar. Entiendo que lo tienen que anunciar oficialmente de otra manera. Está bien. ¿Un precio de la tarifa social o en qué rango estaría la tarifa social? No puedo. Tampoco. Ok. No puedo, está bien. Ahora, Gustavo, te puedo decir algo por último, Gustavo, y ahora te quiere preguntar. Te lo digo como comunicador y como usuario. Comuníquenlo bien esto, por favor, en mi opinión tiene que estar bien comunicado. La tarifa social cuesta tanto y ofrece estos servicios. No te quepa la menor duda que va a ser así, porque a nosotros nos parece que es, primero, un servicio. A ver, para que quede claro, el presidente de la Nación en el decreto 690 estableció que era un derecho humano básico y que por lo tanto se convertía en un servicio esencial público, es decir, en un servicio público esencial en competencia. Digo, a diferencia de lo que ocurre con la luz, el gas o el agua, por la puerta de cada una de nuestras casas pasa una sola compañía, es decir, no podemos elegir cambiarnos de compañía. Digo, te tocó
tal compañía de electricidad, te tocó tal compañía de electricidad, no hay otra. Lo mismo de agua, lo mismo de gas. En el caso de la telefonía celular hay 3 compañías. En el caso de de internet hay muchas más compañías, y además ha quedado demostrado, por eso es un servicio público en competencia, que si el gobierno o el Estado a través del gobierno fija condiciones reales de competencia, los precios bajan. Entonces, por un lado nosotros vamos a establecer el servicio básico universal obligatorio, es decir, la tarifa social muy clara, la vamos a comunicar muy claramente para cada uno de los servicios, porque para telefonía celular va a ser un precio y una prestación, para la fija lo mismo. Digo, todos los servicios van a tener esta prestación básica universal. Segundo, y es optativa, y al ciudadano le va a costar la mitad de lo que le podría llegar a costar si no la utiliza y utiliza los servicios comunes para la misma prestación, estoy hablando. Eso por un lado. Obviamente tiene que reunir las condiciones de estar en una situación de necesidad que va a estar definida en el decreto, o en la reglamentación, perdón, del decreto. Ese es un paso. El otro es el descongelamiento. Y el tercero es, nosotros estamos haciendo una fuerte inversión. Ahora a las 11 de la mañana hay un acto en La Rosada con Santiago Cafiero. Nosotros estamos transfiriendo, que ya lo aprobamos el directorio de hace 2 semanas, a 2 provincias 500 millones de pesos para conectividad. En lo que va de nuestra gestión, que son 9 meses, hemos otorgado subsidios por alrededor de 1.500 millones de pesos para conectividad directa, pymes, cooperativas o empresas públicas provinciales, para que hagan redes. Así que estamos trabajando también en eso. Gustavo, varias cosas. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Adrián? Bien, varias cosas. Bueno, algunas ya las dijiste recién, pero quisiera enfatizarlo. La tarifa social entonces no va a ser para todos los usuarios, no va a ser para el usuario que elija tener esa tarifa social, sino que hay que reunir requisitos de vulnerabilidad económica, por decirlo de algún modo, ¿no? Exacto. Bien, no es para todo el mundo. Segundo, ¿es un sistema prepago la tarifa social? ¿Por qué te pregunto esto? La última vez que vi la estadística, no sé cómo estará ahora, pero 6 de cada 10 usuarios de telefonía celular, y creo que subió incluso en este periodo, tienen el sistema prepago, es decir, no pagan un abono. Y los sectores, entre los sectores de menores ingresos, es el 80, casi el 90% el sistema prepago, no el sistema de ¿cómo se llama? De abono. Sí, el sistema que se está operando para tarifa social va a ser un sistema mixto. Es un sistema mixto. O sea, puede ser prepago o puede ser abono. En realidad combina las dos cosas. ¿Cómo sería? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque hay suspicacias respecto a que la tarifa social termina siendo un nuevo negocio o una nueva unidad de negocio para las compañías que quieren que haya más abonos y menos sistemas prepagos. Mira, el gran negocio de ellos es el sistema prepago, porque te sale bastante más caro que el abono. Es verdad, eso es verdad, pero es cierto también... Es como ser sujeto bancario y pedir un préstamo en una institución bancaria, o no ser sujeto bancario e ir a pedirle al prestamista de la esquina de tu casa. A ver si... te va a salir más caro ir a pedirle al prestamista. Sí, es verdad que en términos absolutos es más caro y es mejor negocio para las compañías. En términos de bolsillo para los usuarios, no es lo mismo. El abono es una plata fija que... A ver si... yo lo que digo es, esto recién yo puedo dar las precisiones cuando lo anunciemos. Y bien, cuando lo anunciemos, vamos a explicar en detalle cómo y por qué se combinan las dos cosas. Lo que digo es que va a haber una tarifa económica para aquellos que no puedan pagar la tarifa más alta, y esa tarifa económica está relacionada con la necesidad de que nadie se quede afuera. Absolutamente. Nadie se puede quedar afuera de los servicios, porque los servicios son esenciales. ¿La tarifa social va a ser universal o va a haber algún requisito para poder acceder a ella? No, ya lo dije, hay un universo que puede acceder. Un universo, bien, ok. Hay un universo que puede acceder, que es un universo importante. En base, me refiero, debe ser en base a... personas en situación de vulnerabilidad económica. En base a la información que ustedes tienen, no sé, del ANSES. Mira, el DNU 311 que dictó el presidente de la Nación a principio de la pandemia, más o menos establece ya un universo
que es bastante parecido al universo que nosotros ya diste bastantes pistas. Sí, básicamente personas que cobran planes sociales, ahí sí. Pero no, acá lo importante es entender bien el concepto. El concepto es, hoy la conectividad es, al siglo XXI, lo que la energía era del siglo XX. La sociedad industrial necesitaba de energía, la sociedad postindustrial necesita de conectividad. Hace 50 años, cualquier pueblo podía tener una sucursal de un banco en su propio territorio. Hoy hay muchos pueblos en la Argentina que no pueden porque no tienen conectividad. Hoy un banco o un cajero automático no funciona si no hay conectividad. Y yo recibo a centenares de intendentes por mes, no tienen ni siquiera un cajero automático en su pueblo porque no llega internet. Entonces, el comerciante, imagínate, la municipalidad paga los sueldos y la gente los cobra en el pueblo de al lado. Y esto es un dato que para nosotros, que vivimos en una gran ciudad, que si tenemos plata en el banco encontramos un cajero en cada cuadra, vamos y sacamos, en el interior del interior, esto no existe hoy. Entonces, mientras trabajamos en la extensión de las redes, lo que decimos es, mira, la conectividad la necesita el comerciante para vender con débito, con crédito o para hacer delivery. La necesita el productor agropecuario, la necesita el estudiante, la necesita el docente y la necesita el que tiene que cobrar el IFE, que si no llena por internet no puede. La última pregunta, estamos hablando con Gustavo López y te agradecemos mucho el contacto con nosotros. El presidente, me imagino es una obviedad lo que voy a preguntar, ¿estuvieron conversando con el presidente de estas iniciativas? ¿Cuáles fueron las directivas puntuales del presidente con respecto a este tema de la tarifa social y el aumento no el requerido por las telefónicas? Absolutamente, la última decisión la toma el presidente de la Nación, hemos hablado de este tema con él, nos ha dado indicaciones, está absolutamente al tanto de todo. Fue él el que lo declaró servicio público esencial en competencia. Estamos hablando de 56 millones de celulares sobre 44 millones de habitantes. Entonces, obviamente que las empresas que compiten entre sí quieren un aumento mayor, esto pasa en toda actividad económica. Lo que pasa es que a partir del decreto, ahora la ecuación tiene dos partes. Hay dos lados. Por un lado la empresa y por otro lado el usuario, el consumidor, que es el ciudadano. Entonces nosotros somos el árbitro, entre comillas, de el interés general, el interés de uno y el interés de otro. Pues el interés general tiene que ver con la buena conectividad, avanzar, llegar a todos lados, mejorarla, hacer inversiones, y por otro lado que las empresas no se fundan y por otro lado que la gente lo pueda pagar. Bueno, hay que hacer todo un ejercicio como ente regulador, teniendo en cuenta no solo el costo de la empresa, sino la situación económica del país. Si uno no tuviera en cuenta la situación económica del país, dejaríamos a millones de personas por fuera de la conectividad. Gracias, Gustavo, un abrazo grande. No, a ustedes, y disculpen que no puedo dar más precisiones, pero yo espero lo entendemos. Entre viernes y lunes poder anunciar todo. Te vamos a dar un consejo que no necesitas, pero comuníquenlo bien esto. No te quepa la menor duda que para mí es central en la política del gobierno. Un abrazo.